Muy buenas tardes para todas y para todos. Les damos una bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Espero que tengan un excelente día, que pasemos una tarde, este par de horas de aprendizaje. Les agradezco mucho por los saludos de todos. E igualmente esperamos que tengan una feliz tarde. Hoy arrancamos nuestras sesiones ya de oferta como tal. En esta tarde vamos a tener la primera charla que saben todos ustedes que se trata de la exposición del profesor Julio César Cañón sobre ética en los proyectos, que él ha titulado Escenarios de dilemas éticos. Antes de darle la palabra a él, tenemos un par de puntos para que los veremos rápidamente. Aquí en la agenda vamos a presentar un pitch de nuestro grupo INGECO, que es un grupo para que ustedes se motiven, para que vean lo que ellos han hecho. Y todos los proyectos que se realizan en TPI, algunos tienen la fortuna de continuar en temas de emprendimiento o también incluso algunos han tenido la posibilidad de que las empresas los sigan apoyando y los han venido desarrollando. Desafortunadamente, la gran mayoría se quedan, los estudiantes no lo siguen. TPI quisiera que todos pudieran seguir un curso. Por ejemplo, tenemos algunos proyectos que han seguido hasta con el grado de los estudiantes en el pregrado y posteriormente los han acompañado para que se gradúen de maestría. No han sido muchos, pero han habido algunos pocos que han logrado todo ese camino recorrido. Entonces, esperamos que los proyectos de TPI ojalá continúen con emprendimiento. En emprendimiento tenemos alrededor de unos 40 proyectos, más o menos, en los últimos años. Esperamos que los de ustedes se sumen cada día más a estos resultados. Es muy importante, ya que hasta ahora empiezan con esta tarea y es un punto que tiene que ver con el tema que se va a tratar hoy, y es que no le dejen toda la carga a la persona que propuso el proyecto. Eso pasa en algunos proyectos, bien sea porque los grupos toman esa decisión de una manera inconsciente y le dejan toda la carga a él, o también en otras oportunidades porque es el mismo proponente quien suele darse esa carga. De tal manera que hay que trabajar de una manera igualitaria, el liderazgo, hay que empoderar al grupo. Señores líderes, también hay que empoderar al grupo. Me refiero a los líderes que tuvieron la oportunidad de traer la idea. Entonces es importantísimo que si usted ve que alguien hace mejor ese papel de liderazgo, pues lo puede seguir y usted puede seguir trabajando desde otro punto. Porque si no lo hacemos de esa manera, a veces se generan desmotivaciones, ¿no? Desmotivaciones innecesarias, y lo importante es que el equipo trabaje, que el equipo produzca. Quizás el ciclismo es uno de los deportes que mejor nos enseña a ver eso. A veces los que denominan los capos, que son los líderes de escuadra, si ven que por A, B o C tienen que ceder el liderazgo y trabajar para otra persona con tal de que el grupo, el equipo, sea el que produzca resultados, lo hacen sin ningún problema. Eso es un aprendizaje que tenemos que ganar. Y espero que así sea en este grupo y en cada uno de los proyectos que ustedes tienen. Entonces, como les decía, vamos a tener a INGECO, después vamos a dar algunas píldoras acostumbradas para que ustedes tengan presentes algunas actividades que se van a realizar esta semana y la próxima, y después vendrá la charla del profesor Julio César Cañón y luego la sesión de preguntas. Vamos a escuchar inicialmente al grupo de INGECO. ¿Quién nos va a acompañar?
¿Se supone que Profe, Miguel nos va a acompañar, sin embargo me comenté que está teniendo unos problemas de conexión, entonces que le demos unos minutos. Ok, entonces arranquemos con las píldoras mientras él resuelve la situación. Listo, perfecto, profe. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con 4 píldoras, entonces a las que espero todos ustedes presten especial atención, ya que como mencionó el profesor Alfonso, son las indicaciones que deben seguir para desarrollar las siguientes actividades, las de esta y la siguiente semana. Entonces, bueno, como primera píldora tenemos lo que es la inscripción para las charlas de múltiple oferta. Entonces, bueno, ¿qué son estas charlas de múltiple oferta? La múltiple oferta son diferentes charlas que se brindan a todos ustedes y que se van a desarrollar en 3 sesiones. Por lo tanto, ocuparán los siguientes 3 lunes, es decir, el lunes 14, el lunes 21 y el lunes 28 de septiembre. Para esto, nosotros ofrecemos 6 charlas diferentes, una acerca de emprendimiento, otra habilidades blandas, también está mercadeo, economía del conocimiento, tecnologías 4G y diseño. La idea es que entre los diferentes grupos ustedes se separen y cada uno de los miembros vaya a una de estas charlas para recibir, pues bueno, el conocimiento que estas pueden brindarles y luego ustedes se reúnan para, a partir de esto que han conocido, puedan instaurarlo en su proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo es que ustedes se pueden inscribir a las diferentes charlas? En el Moodle, en la parte de píldoras, desde el día de hoy a las 6 de la tarde y hasta el día miércoles 9 de septiembre a las 11:55 de la noche, ustedes tendrán disponibles un Excel editable en el que podrán ingresar y lo que ustedes encontrarán son los diferentes grupos con sus miembros, una pequeña descripción de las diferentes charlas que hay y un menú desplegable en el que se encuentra cada una de estas charlas. La idea es que ustedes ingresen y al lado de cada uno de sus nombres seleccionen la charla a la que desean asistir. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que si, por ejemplo, su grupo tiene 6 integrantes, estos 6 integrantes se deben distribuir cada uno en una charla diferente. Y a la charla que desean asistir, van a asistir por los siguientes 3 lunes, ¿vale? No van a haber cambios. Es para que lo tengan presente en el momento de la elección. Igualmente, si los grupos no tienen 6, sino menos estudiantes, la idea es que ustedes charlen y escojan alguna de estas 6, pero siguiendo el criterio de que no pueden repetir estudiantes de un mismo grupo una misma charla. ¿Listo? Entonces les recuerdo, el link para hacer la inscripción va a estar en el Moodle, en la sección de píldoras, y tienen desde hoy a las 6 de la tarde y hasta el miércoles a las 11:55 de la noche, para que lo tengan presente. En caso de que alguien lo olvide y no llene este link o el grupo tampoco le puso alguna de las charlas, nosotros estaríamos asignándoles uno. E igualmente, si por alguna razón más de un miembro de un grupo eligió una misma charla, nos veríamos en la obligación de cambiarlos, ¿vale? Por lo que les digo, no se pueden repetir. Bueno, adicionalmente, como segunda píldora, tenemos la encuesta de percepción de la charla de ética del día de hoy del profesor Julio César Cañón. Esta va a estar disponible desde el día de hoy a las 6 de la tarde también, pero solamente hasta el día de mañana a las 11:55 de la noche. Entonces, para que lo tengan presente y nos cuenten un poco acerca de qué les parece la charla del día de hoy. Bueno, ya las siguientes píldoras son un poco acerca de si ustedes tienen alguna duda sobre la asignatura, quieren conocer un poco más acerca de las actividades que se van a desarrollar las siguientes semanas. Entonces, en el Moodle, en la parte de sílabus, guías y cronograma, ustedes podrán ingresar y revisar un objeto virtual de aprendizaje que se les ha subido allí, donde encontrarán la guía de trabajo, e igualmente un juego que se denomina Ruta de Escape, donde se les evalúa un poco la lectura del sílabus, para ver si realmente lo han leído y pues conocen cómo es el desarrollo de la materia. Entonces, este sí siempre va a estar disponible, pueden ingresar en cualquier momento, pero pues lo ideal es que ingresen ahorita, al inicio del curso. Entonces, bueno, profe, esas serían como las píldoras del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguno tiene alguna pregunta.
Yo tendría una preguntita. Quería saber, usted mencionó algo de las clases, o sea, nosotros escogemos una de las charlas, pero van a ser, no entendí si en horario de clase o van a ser en Ah, un ok, horario, ¿sí? perfecto. No, no, es en horario de clase, sí. Muchas gracias por la pregunta, sí, vale la pena la aclaración. Todas estas charlas que serán los días lunes van a ser en el horario de clase, entonces por eso no hay ningún problema, todos deberían poder asistir. En ese horario, es en este horario de 2 a 4, ¿no? Los días lunes. O sea, de hoy en 8 días van a haber 6 salones, 6 aulas o 6 salas, donde van a asistir ustedes de manera dividida y van a escuchar 6 ofertas distintas. Es muy importante esto porque esto tiene que ver con el trabajo y el enfoque interdisciplinar. Es decir, el grupo va a 6 y recibe información de 6 disciplinas distintas. El miércoles, lo primero que hacen el miércoles, por favor, todos los miércoles, es preguntar en los grupos a cada persona de lo que usted vio allá, de esa disciplina, qué nos trae para el proyecto, cómo alimentamos el proyecto. Esa reflexión permanente sobre qué nos aportan las disciplinas hace parte del trabajo interdisciplinar. Entonces ustedes van a recibir 6 aportes de 6 disciplinas distintas, que es lo que, si quiere, devolvámonos un momentico allá, de economía del conocimiento, de diseño, de emprendimiento, de tecnologías, de diseño, de mercadeo, de habilidades blandas. Y por eso es importante que la persona que escoge, por decir algo, habilidades blandas va a estar los 3 lunes y los 3 miércoles va a estar aportando al proyecto. Es una forma de hacer el trabajo interdisciplinar. Otra forma es el aporte desde la disciplina misma que el estudiante aporta. Otra forma es desde los expertos que tienen distintas disciplinas y van aportando allí. De manera que eso es un poco ya la puesta en escena de lo que es el trabajo interdisciplinar. Comentarles también adicionalmente que en la pasada evaluación hubo algunos comentarios sobre la información que personalmente di, que si iba a haber más desarrollos de esos contenidos. Por supuesto que sí, con sus profesores los días miércoles y en las charlas que se están dando los días lunes se ampliarán esos conocimientos. Si no se sienten, si sienten que no es suficiente, pues pueden preguntar. Digamos, a mí me pueden hacer una pregunta directamente sobre algo y yo con todo gusto se las contestaré. Bueno, muy bien, muchas gracias, Arley. Ya tenemos en GECO listo. Profe, disculpe, ¿podría por favor repetir lo de el sílabus que no me quedó claro? El sílabus es ustedes saben que el sílabus es el referente que todo estudiante tiene que leer para que entienda la materia. Entonces lo que se ha hecho es un OVA, un objeto virtual de aprendizaje, para que ustedes lo lean, ¿sí? Si ustedes lo leen y al final hay una actividad, van a ganar unos puntos y la información de quién gane o quién trabaje este y otros OVAs que vamos a tener disponibles, le vamos a comentar a sus profesores para que los profesores lo tengan en cuenta en la evaluación individual que les hacen a ustedes, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes conozcan el sílabus y por eso hemos hecho un OVA para ese sílabus. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra? Con mucho gusto, Buenas Ani. tardes, qué pena. Sí, señor, yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber si estas charlas van a quedar grabadas o Sí, señor. Todas charlas quedan grabadas y quedan disponibles en la plataforma del Moodle. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Miguel José, Miguel, le damos una bienvenida para que nos haga un pitch de 5 minutos del proyecto tuyo y de tu grupo para que sea un factor motivante aquí para los estudiantes de TPI. De antemano, muchísimas gracias en nombre de TPI y de la facultad por esta colaboración que hace tu grupo aquí para TPI. Muchísimas gracias. Entonces, quedas con los micrófonos, Miguel, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, profe. ¿Me ¿Cómo? escuchan? Sí, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Te Muchas gracias. escuchamos Bueno, perfectamente. les voy a compartir mi pantalla. Voy a empezar con el pitch, el, pues como el pitch de 5 minutos sobre lo que nosotros hacemos. Sí, Y ya pues al final, si alguien tiene preguntas o cualquier duda o cosa, nos puede comentar. claro que sí, muchas gracias. Entonces, regálenme un segundo. Bueno, creo que así puedo presentarles. No sé bien qué pasó. Este es, ya. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, Listo, te, perfecto. te escuchamos, pero no te vemos. Ah, bueno, es que no activé la cámara. ¿La prendo? Como quieras, mejor, sí. ¿Están viendo mi pantalla? También es lo más. Sí, está bien la pantalla. Entonces, de una vez. Acá ya me. Sí, ya te vemos, Miguel. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí voy a presentarles esto acá. Listo, entonces pongo. Hago la presentación en inglés o en español, profe. Como tú quieras. ¿Cómo la quieren jóvenes? ¿En español, en inglés o en francés? En francés no la tengo muy ¿No? ensayada, profe, pero Ok. también se la ensaya si la quieren en francés. Bueno, digan muchachos en qué la quieren. Ahí hay 3 votos en inglés, dos van 3-3, va ganando español, español. Alguno dijo que en esperanto, otro dijo que en ambas, que en las dos. Va ganando ligeramente español, algo otros se atreven a decir que en alemán. Hagámoslo en español. Listo, Muchas hagámoslo en gracias. español. Perfecto. Listo, entonces comencemos. Buenas tardes para todos. ¿Sabían ustedes que constantemente consumimos mercurio? Y este es un problema que afecta a más de 26 millones de personas en el mundo, de las cuales 15 millones son mineros que están directamente expuestos a este metal tan peligroso. Pues el mercurio causa daños muy graves en la salud humana, como problemas de comportamiento, de pulmones, infertilidad, fallos renales y puede incluso llevar a la muerte. Según el Banco Mundial, se deberían estar invirtiendo alrededor de 150 billones de dólares anualmente para alcanzar la meta de agua limpia y saneamiento básico de las metas del desarrollo sostenible. Pero actualmente solo un cuarto de esta cantidad es la que se está gastando para alcanzarlo. Nosotros somos INGECO, un grupo de estudiantes de ingeniería de la Facultad de Ingeniería, y trabajamos con los profesores Esperanza Burgos y Yesmith Santos de Química y los profesores de Hidráulica Néstor Mancipe y Leandro Durán en el desarrollo de nuestro proyecto. Nos inspiramos en Colombia, pues este mapa que ven son los títulos mineros que hay en servicio, razón por la cual estamos encontrando en nuestros ríos peces con niveles de mercurio entre 1,33 y 2,28 microgramos por gramo, cuando según la Organización Mundial de la Salud este número no debería sobrepasar los 0,5. Pero el problema no es solamente en Colombia, el problema es a nivel mundial, particularmente en China e India, que son los principales contribuyentes a esparcir el mercurio en el medio ambiente. Pues, y las principales causas son la minería de oro, donde Colombia es uno de los principales contribuyentes, y el funcionamiento de las plantas termoeléctricas que queman carbón y liberan mercurio a la atmósfera. El mercurio, como les comentaba,
entra a la atmósfera o directamente al agua, pero pues cuando llega a la atmósfera llueve y eventualmente llega al agua y llega a nuestra comida, bien sea las plantas o los animales, y pues eventualmente nosotros nos comemos esto y pues nos intoxicamos nosotros. Entonces, pues ya que conocemos el problema, nos planteamos nuestro objetivo, que es mejorar la salud humana a través de la recolecta de mercurio de aguas contaminadas y así ayudar a alcanzar algunas de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, yendo en línea con la Convención de Minamata, que se creó después del desastre de Minamata, cuando las empresas de forma irresponsable liberaron grandes cantidades de mercurio al ambiente, nadie hizo nada hasta que se vieron los efectos de intoxicación en la población. Entonces, nuestra solución es utilizar un filtro inspirados en un filtro de la Agencia Espacial Europea y modificarlo químicamente para que atrape el mercurio y sea un accesorio de tubería donde se pueda poner a circular el agua contaminada y éste la atrape. Y con este proyecto nos ganamos el Acting Space Colombia de 2018 y quedamos entre los 5 finalistas de la edición internacional del evento que se hizo en Toulouse, Francia. Cuando volvimos a Colombia empezamos a materializar el proyecto y lo primero que hicimos fue pues escoger y probar el material y pues finalmente crear el filtro. Pequeño spoiler, estamos todavía en proceso. Pues lo primero que hicimos fue escoger el material y escogimos la hidroxiapatita, pues es un material bastante versátil y bioinspirado, pues lo tenemos en los huesos. Y decidimos sintetizar 21 variaciones diferentes de hidroxiapatita a diferentes pHs, temperaturas y tiempos de calcinación. Hicimos pruebas de calidad como difractogramas de rayos X, espectros de infrarrojo y pruebas de SEM, donde encontramos, por ejemplo, que nuestra hidroxiapatita era 77% pura comparada con hidroxiapatita dental en las pruebas de rayos X. En las pruebas de infrarrojo también encontramos una similitud muy alta con la hidroxiapatita pura. Y en el SEM encontramos que las partículas no estaban tan cerca ni tan compactas, cual es una buena cualidad para la absorción. Y también encontramos que tenemos átomos de carbono, oxígeno, calcio y fósforo, que son los elementos de la hidroxiapatita pura. Después hicimos pruebas de conductividad y de absorción atómica para probar la calidad de la hidroxiapatita. Y con la conductividad encontramos que la reducción de los niveles de mercurio en el agua eran significativos. Pues, y también encontramos que no las muestras más puras eran las que mejor retenían el mercurio, llegando al final en que en todas las muestras teníamos una reducción de más del 95% de la cantidad de mercurio. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Necesitamos confirmar los resultados con las pruebas de absorción atómica y también necesitamos escoger la mejor hidroxiapatita para poderla volver a sintetizar y hacer mayores pruebas. Y necesitamos hacer más experimentos para poder crear el prototipo. Con este proyecto, nosotros, además de la Space, publicamos un artículo en la revista revisada por pares MRS y Advances de la Universidad de Cambridge y fuimos aceptados al cuarto Congreso Colombiano de Electroquímica de la Universidad de Antioquia, que será ahorita en octubre. Nos pueden contactar por estos medios y muchísimas gracias. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias a ti, Miguel. Y felicitaciones por tu proyecto y por los avances. Efectivamente, hace 2 años que tuvimos la oportunidad de organizar este evento de Acting Space con Innovate. Afortunadamente, la Universidad Nacional fue la ganadora con estos chicos que en esa época estaban en tercero y cuarto semestre, ya van un poco más avanzados. Muy bien, quedan abiertas los micrófonos y el chat para preguntas a Miguel. Tengo una pregunta. Sí, Manuel. O sea, el filtro es para uso industrial, o sea, colocarlo en las minerías o en las termoeléctricas. Y si es así, ese filtro pues aguanta los caudales de agua que se producen en estas industrias. Pues lo que nosotros esperamos es poder producir un filtro que se haga en diferentes tamaños, entonces eventualmente poderlo llevar tanto a la industria como tenerlo para uso doméstico. Entonces, si tú en tu casa dices, ve, yo creo que de pronto la calidad de agua que tengo no es tan buena, poderlo instalar. Y pues la cosa es que este es un filtro inspirado en un filtro de combustible de cohete de la Agencia Espacial Europea. Entonces, el filtro tiene, digamos, muchas ventajas de que conserva la presión a la entrada y a la salida,
y aguanta altas presiones. Entonces, pues la idea es poderlo tener para todos estos usos. Vi también una pregunta en el chat, es por impresión 3D. A ver, nosotros hicimos un primer prototipo ilustrativo, pero no lo tengo acá, es que yo pues no estoy en la ciudad. Em, y sí lo hicimos por impresión 3D, pero después hemos pensado en algunos otros métodos, aunque por ahora estamos más que todo sintetizando, haciendo los modelos computacionales de hidráulica para ver cómo fluye el agua por el filtro y la síntesis del material que atrapa el mercurio. También me preguntaron que cómo hemos manejado la dinámica de equipo. Pues intentamos tener reuniones semanales para decidir pues como qué hacer y discutir avances. A veces se complica, especialmente cuando el semestre se pone complicado, o sea, hay un momento en el que todos tenemos mucho trabajo y hacemos las reuniones de pronto cada 15 días, pero intentamos es mantenernos en contacto para poder trabajar y aparte tenemos un equipo muy bueno de profesores que nos han apoyado. Bueno, el filtro solamente para mercurio, pues lo estamos diseñando solamente para mercurio, pero la dioxiapatita es un material bastante versátil, entonces creemos, pero no estamos seguros de que también puede atrapar otros metales pesados. La vida útil del filtro no estamos seguros, necesitamos saber en cuánto tiempo se llenaría, digamos, de mercurio y eso pues depende de qué tanto mercurio está en el sitio de captación, pero pues o sea, hay muchas variables a considerar. Em, queremos buscar poder capturar el mercurio y o sea, y no tener que botar el filtro, sino pues que sea como recuperar el mercurio y hacer una disposición correcta de este material para evitar que contamine fuentes de agua. Digamos que sea como de alguna forma reutilizable, como que nos entreguen el filtro, nosotros pues el cliente, poder retirar el mercurio, podérselo devolver con un nuevo recubrimiento o con el recubrimiento anterior, si se puede reutilizar, y que pues este sea el continuo y que el filtro sea pues como uno por cliente. Lo del Acting Space volver a Colombia, no lo sé. Sí, Ya es una pregunta para el profe. sí, estamos organizando para hacerlo ahorita en octubre. Yo les voy a estar enviando información, igualmente les voy a mandar información del conocimiento aeroespacial disponible que ustedes pueden utilizar también para, para que lo consideren en la solución de los problemas que tienen en TPI. Es un espacio de creatividad, ese conocimiento aeroespacial puede servir para resolver muchos problemas, así como lo hizo el grupo de Miguel. Adelante, Miguel. Bueno, también me preguntan que si hemos pensado en hacerlo a mayor escala. Pues lo que pasa es que es un poquito complicado porque no puedes como coger un río y ponerle una tubería como para coger el agua. Entonces lo que se haría sería como tomar partes del río y, no sé, en diferentes estaciones, pero la idea es poderlo usar así. De hecho, uno de los primeros enfoques que queremos hacer es en piscícolas que estén en ríos contaminados, porque ellos tienen que recircular el agua, entonces poder instalar el filtro en los sistemas de bombeo para que el agua contaminada pues se recircule y se atrape el mercurio. Muy bien. Me parece que contestaste todas las dudas que estaban aquí en el chat, ¿verdad? Sí, profe, creo que sí. Ahí, Yurista coloca que hay un challenge que dará la NASA en octubre. Muchas gracias, Yurista. Lina María, cuando se ganaron el premio en Francia, ¿cómo fue la experiencia de llegar a un lugar extranjero? De eso sí hay montones para hablar, Miguel. No, pues eso fue muy chévere. Profe, también apórteme acá, es que con el profe Alfonso fuimos. Sí, Eso fue una experiencia muy bonita. sí, digamos que fue una experiencia muy interesante. Recuerdo que había alguno que jamás había montado en avión, otros no habían, la gran mayoría no habían salido del país. Estar conociendo otras experiencias, otros grupos. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de estar
en una universidad francesa en la cual los colombianos son muy apetecidos. ¿Cómo se llama la universidad en Toulouse? Supaero. El Supaero. Y allá prefieren muchísimo los estudiantes de acá y las personas que hacen allá su maestría. La universidad tiene convenio con esa universidad y las personas salen directamente a trabajar allá en toda la industria aeroespacial, aeronáutica más que toda industria aeronáutica. Pues la experiencia a mí me pareció fantástica tanto para los estudiantes como para los profesores. Yo pienso que cada cual trajo un conocimiento muy particular. Nosotros como profes estuvimos con el profesor Giovanni Muñoz. Trajimos varias experiencias, trajimos el Fab Space, por ejemplo, también, que es otro evento del cual les hablaremos más adelante. Y otras experiencias, realmente habría que tener más tiempo, pero tuvimos la oportunidad de conocer experiencias de emprendimiento tanto en Suiza como en Francia, de las cuales hemos retomado algunas ideas acá. Pero yo pienso que es mejor que les hablen de ustedes, cómo fue la experiencia. Ustedes fueron hasta Holanda, por ejemplo, los invitaron los holandeses, hicieron el pitch en Holanda, les ofrecieron un dinero, les ofrecieron muchas cosas, ¿no? Pues eso fue una locura, profe. O sea, nosotros allá cuando llegamos, o sea, aclarar que viajar, aunque sea al pueblo más cercano, suele ser una experiencia logísticamente complicada. Ahora a otro continente. Nosotros no, pues todo eso fue un corre-corre impresionante. O sea, nosotros llegamos, fue un vuelo directo Bogotá-París, pero luego teníamos el vuelo París-Toulouse, pero era de otro aeropuerto en París. Entonces, cruzar París, una locura casi imposible. Cuando por fin logramos llegar a Toulouse, llegamos al evento, hicimos pues todo el registro, presentamos, causó mucho auge la presentación, entonces directivos, o sea, gente muy importante de la Agencia Espacial Europea se empezó a presentar con nosotros y pues es un poco abrumador porque nosotros estábamos en tercer semestre y era como, wow, esta gente tan tesa está interesada en nuestras ideas, en nuestro proyecto. Y quedamos en contacto con ellos, ellos nos dijeron que volviéramos a Colombia, que desarrolláramos más a fondo el proyecto y que cuando tuviéramos algo un poco más concreto, o sea, porque la idea es muy buena, pero cuando nosotros llegamos era solo una idea, nosotros no habíamos hecho nada. En cambio, digamos, en este momento tenemos unos avances mucho más significativos y queremos avanzar un poquito más para volver a contactarnos con ellos y poder desarrollar, digamos, a partir de la experiencia que ellos tienen y de su infraestructura y de todo su apoyo, porque fueron muy queridos, muy dispuestos, lograr desarrollar este proyecto. Nos invitaron a sus instalaciones en Ámsterdam. Otra locura, nosotros no teníamos planeado ir a Ámsterdam. Eso fue, tienen que estar en Ámsterdam mañana al mediodía. Una locura y dijimos, bueno, pues como sea, llegamos. Y llegamos y les mostramos las ideas, les gustó mucho. Y así hemos ido, o sea, digamos, esa fue la experiencia bastante motivante para seguir avanzando en el proyecto. Y ahí vamos, ahí vamos. Sí, muchas gracias, Yulitza, por la información que nos das acá y animas a todo el grupo. Vale la pena que consultemos ese sitio que coloca ella allí. Menciona que tiene ya un grupo interdisciplinar y está haciendo una invitación para que entremos a eso. De mi parte lo voy a hacer. Muchas gracias nuevamente, Yulitza, por eso. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muchos éxitos en encontrar tu proyecto. Efectivamente tiene una proyección internacional muy amplia, muy grande. Y ante todo que de llevarlo a cabo, que espero que así sea, muy seguramente será así, va a resolver problemas grandes que tiene el consumo humano, ¿no? Tanto en los peces como en otro tipo de cosas. Muchas gracias por tu tiempo, nuevamente éxitos para ti y para todo tu grupo. Muchas gracias. Profe, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer siempre venir a TPI. Y aprovecho para responder la última pregunta de Lina María. ¿Sabíamos inglés? Sí, todos teníamos unas buenas bases en inglés, entonces logramos comunicar las ideas, pero también con la experiencia aprendimos mucho. Entonces, bueno, no, es para animarlos.
Si tienen un proyecto, y creen que es una buena idea, háganle. Que el mundo está es para intentarlo. Muchas gracias, Así es. profe. Chao, A ti chicos. muchas gracias, que estés muy bien, Miguel, muy amable. Y nuevamente a Yulisa, y por favor miremos esa invitación que nos hace Yulisa, que es bien interesante. Bueno, vamos a dar paso al profesor, a nuestro colega, el profesor Cañón. El profesor Cañón es una persona que tiene amplísima trayectoria profesional como docente, como directivo en la misma Universidad Nacional. Aquí hay algunas de las cosas que él ha hecho y que él muy gentilmente nos ha compartido. Ha trabajado en innumerables proyectos y el aporte que ha hecho a la Universidad Nacional, tanto en la parte docente dando sus cursos como en la dirección de las cátedras que ha tenido y en las que tiene recientemente, ha sido muy importante el aporte. Profesor Cañón, bienvenido a TPI, que usted sabe que es su casa. Siempre es muy bienvenido por acá y es muy grato poder recibir y escuchar sobre sus enseñanzas y los aportes que puede hacer para estos grupos de trabajo en el cual la ética es algo muy importante a considerar para el desarrollo de proyectos. Muchas gracias, profe. Yo les pido excusas tanto al profesor Cañón como al resto, como a todos los estudiantes. Nosotros vamos a estar en reunión de profesores ahorita a las 2:30. Tal vez haya aquí algunos profesores, ustedes ven que van a salir, pero es que nos vamos para esa reunión a trabajar por ustedes. De verdad, profesor Cañón, bienvenido y los micrófonos son suyos. Muy amable, profesor Alfonso, muchas gracias por la invitación. Espero que se me esté escuchando claramente. Sí, señor. Voy a estar confiado en el equipo extraordinario de respaldo que tiene esta cátedra. Tiene todos los instrumentos que tiene un gran proyecto, tiene este taller. Así que, sin más, podemos comenzar porque el tema nos da para acotar todo este tiempo. Pues vamos a aterrizar un poco la cosa, vamos a pasar de estas reflexiones espaciales que estábamos haciendo. El mundo es muy pequeño, el mundo de los proyectos sobre todo. Tuve ocasión de participar en Acting Space 2018 como una especie de maestro de ceremonias de la reunión que se hizo en el auditorio de CIT para una parte del ejercicio que culminaba al día siguiente con un ejercicio de cómputo en la Universidad de los Andes. Y por otra razón también conozco a Miguel Álvarez, asistió muy cumplido a una de las sesiones de una cátedra que yo coordinaba por esa época. Así que me siento una gran satisfacción de verlo triunfando ahora y de hacer referencia a ese evento con el que tuve alguna relación, así hubiera sido marginal. Muy bien, voy a apelar entonces al apoyo del equipo y vamos a comenzar, si a ustedes les parece, con nuestra presentación. Comienzo apoyando. ¿Sí? Perdón, profe. Colocamos la presentación, por favor. La presentación del profesor Cañón. Listo. Para no tener problemas de comprensión, entonces cuando vayamos a avanzar, yo les voy a pedir, por favor, vamos a usar como palabra clave próxima y de tal forma que no tengamos dificultades. Bien, comienzo entonces con una serie de reflexiones que no solamente sirven de soporte para la discusión que viene, sino para que reflexionemos. Este es un ejercicio, esta es una hora de reflexión, de introspección. Este es un tema que no tiene mucho glamour, no tiene mucho rating dentro de los estudiantes, incluso dentro de la misma comunidad universitaria. Es difícil convencernos de que nuestra relación con la ética es una relación de tipo permanente, que esa relación nos obliga en cuanto a humanos que tienen una interacción a estar muy pendientes de nuestro compromiso y de la forma como nos interrelacionamos. Entonces apelo aquí a unas frases de entrada que son supremamente fuertes en el sentido de que no están escritas para un país en particular, sino que son escritas para la humanidad, agrupada como esté, en un equipo de trabajo en TPI o en una sociedad completa en un país. Y es absolutamente claro que si no hay unos acuerdos básicos, si no hay unos elementos de relación respetuosa, honrada, responsable y absolutamente honesta, no es posible ningún tipo de triunfo, ningún tipo de éxito. Esta cita de Adela Cortina la traigo a colación porque Adela Cortina, una filósofa española, recibió el año anterior un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional
justo por su aporte y por su trabajo en relación con el desempeño ético de las sociedades. Les llamo la atención, esto queda luego a su disposición, reflexionen sobre esta, son un par de renglones, pero parece que nos describieran por lo menos a nosotros como sociedad. Ahí donde la impunidad y la indisciplina y el irrespeto campean libremente, es muy difícil hablar de desarrollo y es muy difícil sentir satisfacción por iniciativas como las que escuchábamos hace unos minutos. Están en medio de un ambiente un tanto complicado. Próximo, por favor. Esta es otra cita interesante, una cita que tiene que ver con la obligación que como ingenieros tenemos de tener una mirada amplia sobre la sociedad. Desde luego que es muy importante esa concentración, ese enfoque en la gramática de lo tecnológico, porque esa es la esencia de nuestro trabajo. Pero esta cita es muy oportuna. Lo que sucede alrededor de la ingeniería determina, condiciona y modela esa ingeniería. Se hace ingeniería para el desarrollo en una sociedad que le apuesta al desarrollo. Se hace ingeniería para apenas la supervivencia en una sociedad que a duras penas sobrevive. De tal suerte que hay que estar muy atentos, como lo señalaba el filósofo español, al escenario circundante. Levantar de vez en cuando la cabeza y ver qué está pasando en la economía, en la sociología, en la política, en el arte, qué está sucediendo con la sociedad dentro de la cual nosotros como ingenieros no solamente vivimos, sino que eventualmente prosperamos. Y en esas circunstancias este llamado es muy importante también. No basta con ser ingeniero, se necesita ser ante todo un humano atento a su entorno. Es decir, se requiere ser un humano inteligente. La inteligencia aquí definida como la capacidad de leer entre líneas los mensajes que la sociedad nos reporta periódicamente. En esas circunstancias es muy importante esa atención que se pide. No crean ustedes que la cosa es fácil. Excepcionalmente, digamos, la Universidad Nacional de Colombia ha ido tomando paulatinamente en serio el compromiso de hablar de estas cosas con los estudiantes de ingeniería periódicamente. Sé que hay unos esfuerzos interesantes de la vicedecanatura académica de la facultad enderezados a disponer de una serie de elementos de tipo virtual que acompañen el recorrido de los estudiantes desde su ingreso hasta su grado, siempre recordando la necesidad de este compromiso. Pero ha sido difícil porque, como les decía al principio, este es un tema que parece relleno, parece que no tiene nada que ver con nosotros, parece que fuera una cosa de ciencias humanas, como despectivamente se menciona de vez en cuando. Pero cuando uno toma conciencia, como espero que pueda darles algunas pistas ahora, más para desatar su pensamiento que para otra cosa, empieza a sentir que esto sí nos interesa y que esto es definitivo y que esto tiene tanto o incluso en ocasiones más valor que la misma fundamentación técnica y científica que tiene nuestra profesión. Perfecto, vamos por otra cita. Esto es como para formar aquí un escenario relativamente referido. Entonces, esta es una cita de un escritor mexicano ya fallecido, famoso escritor de lo que se llamó en algún momento el boom de la literatura latinoamericana, en un libro que se llama La cabeza de la hidra. La hidra es un ser mitológico, digamos, reconocido por el hecho de que cuando le arrancaban una cabeza le salían otras 100. Es la versión de la medusa. De tal suerte que este señor describía hace 40 años, y la descripción sigue absolutamente vigente, describía a Latinoamérica como un continente que se parece a la hidra, porque una vez se resuelve un problema surgen otros 100. Eso es una buena noticia para quien estudia especialmente para resolver problemas, que son los ingenieros. Pero es una noticia que debe ser tomada con equilibrio, porque nos hemos acostumbrado en nuestras sociedades a ese tríptico que aparece ahí. ¿Para qué hacemos las cosas bien si igual nos las pagan si las hacemos mal? Esa es una letanía que a diario escucha uno cuando ve personas exigiendo reconocimientos y demandando a la sociedad porque las ha sancionado por incumplidas. En materia de obras públicas, por ejemplo. Entonces ese parece ser una especie como de lema que hace difícil hablar con los estudiantes de ingeniería para convencerlos de la importancia de hacer las cosas bien, porque inmediatamente y de manera casi intuitiva surge esa respuesta. Si haciéndolas mal, de todas maneras la cosa no parece que afecta a ninguno. Vamos a ver eso que tiene que ver con nuestro tema. Igual tenemos una extraordinaria vocación para hacer las cosas difíciles, complicadas.
Nos hemos acostumbrado casi que siempre que hay una intervención de la ingeniería, particularmente en obras civiles o en obras de desarrollo urbano, parece que atendiera a una consigna. La consigna es hacer la obra lo más lento posible, de tal manera que cause la mayor cantidad de incomodidad a la mayor cantidad de gente durante el mayor tiempo posible. Esa parece ser, uno seguramente no está dentro de los planes de nadie, pero nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a que todo lo que debería fluir fácilmente no lo hace. Y nos hemos acostumbrado entonces a echarle la culpa a los demás de las dificultades que nosotros mismos generamos cuando no cumplimos esos elementos que ahora en desarrollo de la charla voy a tratar de compartir con ustedes para valorar su efecto entre todos. Y por supuesto, si esas son las dos premisas, el corolario perfecto es el tercero. ¿Para qué ganar si siempre podemos perder? Siempre estar a la saga, siempre estar sintiendo y lamentando no haber hecho a tiempo las cosas, es algo que nos está conduciendo siempre a vivir en el permanente subdesarrollo moral, subdesarrollo técnico y subdesarrollo económico. Y por supuesto, eso es difícil de desmentir cuando uno ve las situaciones en las que la sociedad a la que pertenece está permanentemente sometida. Siguiente. Esta es la última, esta es una cita que particularmente para los estudiantes de ingeniería civil, ese nombre debe ser de alguna manera algo que evoca un recuerdo. Hardy Cross fue un ingeniero muy virtuoso, de aquellos de las primeras generaciones de ingenieros civiles que modelaron con sus escritos y con sus textos buena parte del pensamiento y del diseño en ingeniería durante mucho tiempo. A Hardy Cross se le atribuyen métodos que tienen que ver con diseño de estructuras, pero también con diseño de sistemas de distribución de fluidos. Y aparte de ese talento que tenía en la parte de estructuras y de hidráulica, Hardy Cross al final de sus años reflexionó sobre su profesión. Y escribió un libro maravilloso que si ustedes lo consiguen y lo leen, se van a encontrar que escrito hace más de 120 años mantiene plena vigencia. Porque las cosas que se escriben en relación con el ser humano son literalmente eternas. Ese libro se llama Ingenieros y Torres de Marfil y hablan de algo que permanentemente se nos reclama, en la ausencia total de contacto con la sociedad, ese vivir encerrados en la técnica de espaldas a una realidad que a veces nos abruma y nos coloca en condiciones de vulnerabilidad a nosotros también como profesionales. Y decía Cross lo que se señala ahí. Es decir, está bien que uno sienta orgullo de sus títulos académicos, pero eso no le puede cercenar dimensiones humanas, sociales, políticas, de interés en lo que a la humanidad corresponde. Entonces, eso de formarse o educarse para una profesión es de todas maneras la alarma que se enciende acerca de una formación o una educación parcial. Y esa aseveración con la que cierra su frase Cross es muy interesante. Una nación no puede darse el lujo de depender de gente que de manera intencional se matricula solamente dentro de una mirada, dentro de una perspectiva política, dentro de una perspectiva moral o dentro de una perspectiva técnica o científica. Porque esas personas de una mirada unidireccional no tienen capacidad para trabajar en un mundo que es multidimensional, dinámico y exigente. Entonces, es una llamada para todos ustedes. Es una llamada para que se piensen más que ingenieros. Eso sí, ingenieros los mejores, pero más que eso también somos. Y también se nos va a pedir alguna vez alguna cuenta, nos va a pedir la sociedad. Muy bien, hasta ahí está bien de citas. Vamos entonces a mirar ya unos elementos de reflexión muy rápidos. No, desde luego no tenemos tanto tiempo como para detenernos puntualmente en cada uno de estos temas, pero voy a intentar hasta donde me lo permita, digamos, mi habilidad de poder resumir, compartir con ustedes mis percepciones sobre esto. Tenemos una crisis en la infraestructura moral. El término infraestructura moral se le atribuye al profesor Carlos Julio Cuarta Chacón, profesor distinguido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana en Bogotá. Es una persona que durante mucho tiempo ha estado muy preocupada por estos temas. Con él he tenido ocasión de compartir, no tantas veces como hubiera sido deseable, pero le he escuchado unos elementos que a mí me han dado también línea para trabajar en estos aspectos. ¿Por qué tenemos una crisis en la infraestructura moral del país? El término infraestructura es muy interesante porque apunta a un soporte que es típico del lenguaje de los ingenieros. ¿Por qué lo tenemos? Porque vamos en cualquier orden, vamos a ir en sentido horario empezando por opacidad de valores.
Porque no tenemos claro, opacidad aquí hace referencia a que no tenemos nitidez, claridad sobre cuáles son los valores a los que una sociedad como la nuestra le ha puesto el norte. La solidaridad, de pronto, es una solidaridad verdadera, es una solidaridad impuesta. Los valores de nuestra sociedad, ¿cuáles son? Hay que describirlos y cada uno tiene una percepción diferente. Hay personas optimistas que hablan de que los buenos son más y que en consecuencia lo que tenemos es simplemente un mal rato que ha durado 200 años, pero que algún día vamos a salir de eso a punta de campañas pedagógicas y de algunas suavizantes, algunos emolientes que sirven para suavizar nuestra crisis. Ahí hay una primera reflexión. No tenemos claro cuáles son los valores a los que esta sociedad le ha apostado su destino. Desde la perspectiva profesional tenemos debilidad gremial. Nuestras sociedades, nuestras asociaciones carecen del peso político para ser interlocutores válidos frente al poder, frente a la producción y frente a la academia, y se rezagan y simplemente aparecen cuando la presión social les pide cuentas. Entonces, siempre que se presenta un colapso, una falla, un desmedro de la calidad de una obra o de un producto de ingeniería, los últimos que se pronuncian son los representantes gremiales. Siempre atrincherados detrás de sus intereses particulares y siempre al margen de los problemas sociales de una manera que preocupa. Tenemos una deficiencia en la gestión, no administramos bien los proyectos. Nosotros le decimos proyecto digamos, en términos sociales, no de ingeniería, que tenemos muy claro lo que es un proyecto. Pero nosotros solemos decirle proyecto a cualquier cosa, megaproyecto a cualquier cosa, porque hemos dejado que el lenguaje de estas discusiones lo manejen los periodistas. Ante esa debilidad gremial se hace manifiesto entonces el poder de la prensa. Y la prensa le dice mega obra a cualquier cosa, a un andén, a un paso a nivel, a cualquier cosa. Y por supuesto, cuando se aparecen los proyectos defectuosos, se mitigan, se minimizan de acuerdo con los intereses de los propietarios de la falla. Tenemos una indiferencia académica extraordinaria. Los problemas de ingeniería no llegan a las aulas como material de estudio. Por una parte, porque básicamente se mantienen en manos de los fiscales. En nuestro país los proyectos de gran magnitud se hacen famosos no por su impacto económico o por sus exquisiteces tecnológicas, sino por sus desgracias jurídicas y por sus problemas financieros. Entonces tenemos una academia que habla en teoría de maravillas y de magnificar las cosas, pero renuncia a su compromiso de criticar y de mirar fuertemente lo que está pasando con la ingeniería de su país. Tenemos una extraordinaria tolerancia social que no solamente admira, sino que aplaude la indiferencia, aplaude la incorrección, la infracción. Eso lo tenemos claro. No hay un solo programa, por decir así, hablando en forma de caricatura, no hay un solo programa de televisión que privilegie, exalte la ingeniería del país, pero tenemos novelas y de todo tipo de programas que exaltan los capos del narcotráfico y su maltrato a la sociedad. Entonces tenemos una sociedad que se ha ido inmunizando, ha ido subiendo fuertemente sus defensas contra la infracción y en ese sentido los proyectos que fallan tampoco parecen molestar a la gente y nos van llenando como de una especie de coraza que nos impide dar una mirada más crítica. Desde luego que la injerencia política es una amenaza. La política es la portadora sintomática de lo que tiene que ver con el deterioro moral. Porque por las razones que sean, siempre habrá políticos metidos entre los proyectos, especialmente los de gran magnitud, y los operadores de esos proyectos. Cuando uno se pone a pensar que la noticia que nos ligó regionalmente a países que tenemos una ingeniería que podría compartir mucho y ganar mucho en desarrollo regional, pero la única noticia que nos ha unido es el escándalo de Odebrecht, que de alguna manera lavó con toda la moral que quedaba en algunos de los países del continente y mostró hasta dónde llega su poder corruptor. Entonces, esa injerencia política, esos desmanes que se presentan y nosotros no recusamos, nos producen esta dificultad. Y todo eso, digamos, lo rematamos, ha sido así el recorrido, en una incapacidad crítica absoluta. Nos da miedo, por muchas razones, entre otras porque aquí uno tiene legítimamente miedo cuando habla de estas cosas, porque aquí las castigan de una manera severa en ocasiones, pero básicamente es eso, tenemos una incapacidad crítica, una mutilación absoluta de nuestra capacidad de enfrentar estas cosas y llamarlas por su nombre. Nos acordamos tarde de criticarlas, nos acordamos tarde de hablar con los más jóvenes, con la esperanza de que los más jóvenes reivindiquen y rediman
y descubran esos valores y de alguna manera corrijan todas esas amenazas. Siguiente, por favor. Pues bien, tenemos amenazas y tenemos algunas propuestas que desde luego corresponden a la, digamos, a la cara contraria de lo que estaba anunciado en la anterior diapositiva. Hay que rescatar los valores, hay que identificarlos y jugárnosla por ellos. Rescatar el honor de ser ingeniero nuevamente, el honor de ser estudiante de ingeniería, sentir que eso tiene una representación de futuro, que es un sentido estratégico, que si bien en otros países un ingeniero es simplemente un empleado de un pit en una carrera de Fórmula 1, en estos países un ingeniero es una esperanza de desarrollo, de relevamiento moral, de crecimiento material de la sociedad. O sea, rescatar esos valores es una urgente tarea de cualquier institución educativa. Promover la solidez gremial a partir de la irrupción en esos cuerpos. Hay que sacudir esas estructuras que no se pronuncian, que no dicen nada, que de alguna forma cohonestan las cosas malas que pasan en el país. Comprometerse con la gestión, con una dirección de proyectos honesta, consecuente, bien hecha. Ahí hay mucho trabajo que se ha hecho, pero hay mucho que falta por hacer. Por supuesto, propiciar el interés académico, convertir estos temas en temas de discusión, en núcleos de foro, en una serie digamos, de semillas de una reflexión que conduzca a resultados que de alguna manera enderecen esto que parece estarse torciendo irremediablemente. Hay que hablar con la sociedad y hay que decirle que la ingeniería no es solamente eso que a diario ve fallando, colapsando, fracasando, mintiendo, sino que la ingeniería es la responsable de las cosas buenas que tiene el país. Que la ingeniería hace por la sociedad lo que la sociedad le pide que haga y que lo hace para reivindicar la necesidad de tener un soporte material para el desarrollo. Que la ingeniería es la manera como la ciencia se transita hacia las personas, porque la ingeniería se toca, se siente. Todo el portador de un teléfono móvil está siendo un usuario de ingeniería y tendría que entender que esa ingeniería, además de intereses comerciales, tiene también unos intereses éticos y que lo protege y que está allí para defenderlo como consumidor. Cuando eso pase, tendremos una sociedad orgullosa de su ingeniería y no una sociedad que siempre que se le habla de un gran proyecto, de una manera suspicaz, en lo primero y a veces en lo único que piensa es en la cantidad de dinero que se va a perder por la gestión y por la corrupción. Por supuesto, en las aulas eso pasa por una formación para mirar críticamente el mundo. No solamente aceptar, sino criticar y procurar el cambio. Y eso, por supuesto, es algo en el que todas las instituciones, por lo menos desde el punto de vista retórico, se están comprometiendo a diario. Muy bien, entonces la buena noticia es que hay respuestas, que hay posibilidades, que hay una cantidad de elementos de futuro dentro de los cuales nosotros podemos pensar en trabajar, que son elementos que surgen a partir de iniciativas como estas, de tener en varios lugares de su carrera conversaciones de este tipo, en la promoción de grupos que empiecen a pensar en estos términos, no como un hecho aislado y de filosofía, sino como algo extraordinariamente importante para garantizar una gestión profesional de la que uno pueda estar orgulloso y de la que la sociedad pueda estar satisfecha. Muy bien. La ética, además de su fundamentación, vamos al próximo, por favor. La ética, además de su fundamentación, pues tiene unas estrategias, tiene unas herramientas para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos lo mismo, comencemos en tratamiento interdisciplinario, lo señalaba el profesor Alfonso cuando comenzaba ahorita la sesión, esa posibilidad de escuchar otras formas de aprender y de saber, de ir a esas sesiones que no dicen ingeniería por ninguna parte, sino que hablan de mercadeo y que hablan de otro tipo de cosas que nos interesan. En esa interdisciplina hay un elemento asociado que es el control, ese control recíproco entre disciplinas y profesiones que puede ser un atenuante de la inmoralidad. Por supuesto, una estrategia tiene que ver con el interés que debemos tener siempre por los problemas prioritarios del país. Es difícil saber cuáles son los problemas prioritarios, pero no debería serlo tanto para personas como ustedes que se están formando para ser ingenieros. Porque si algo sabe un ingeniero es establecer prioridades, para saber dónde se ponen los recursos, para saber dónde se alcanza la eficiencia, para saber dónde se resuelven los problemas más agudos. Hay que trabajar en eso. Por supuesto, para poder echar a andar una propuesta de este tipo, recursos, decisiones y respaldo institucionales. Entonces, no se trata de acciones aisladas, de pequeñas aventuras moralizantes en un programa o en una facultad. La institución como un todo
tiene que responder y decir, aquí se discuten los problemas del país, aquí se mira con ojo crítico lo que está pasando no solamente en ingeniería, sino en las demás actividades de la sociedad, pero especialmente para el interés nuestro en ingeniería. Y tomamos decisiones y las respaldamos. Incidentalmente, debo comentar, ustedes saben, y a los estudiantes de ingeniería química que estén presentes en la cátedra, quiero darles una felicitación muy especial, lo mismo que a la facultad, por supuesto, por el reciente reconocimiento que ha hecho ABET, la agencia norteamericana de acreditación de programas de ingeniería, de la calidad del programa de ingeniería química, que recibe reconocimientos por todas partes por un trabajo bien hecho. Son reconocimientos merecidos. Y entonces, a raíz de las visitas y de la visita de los evaluadores internacionales, se llamó la atención, no se habla suficientemente de temas éticos en ingeniería. Porque es que uno creería que esos son problemas que solo angustian a los latinoamericanos o a los colombianos, pero no, el problema por la ética es un problema de toda la ingeniería del mundo. Los capítulos de las asociaciones internacionales de gestión y de dirección de programas de ingeniería tienen extraordinario trabajo en esa dirección. Entonces, hay que trabajar más este tema, hay que perderle no el miedo, sino la pereza a hablar de estas cosas y elevarlas a la categoría de discusión de ingeniería, que no parezca pues una asignatura opcional. La ética no es opcional, la ética es una imposición de la sociedad para poder vivir bien. Se necesitan climas organizacionales transparentes, participativos. Entonces, de esa manera, todo eso apunta a cambiar la sociedad. Si desde nuestras instituciones educativas, desde nuestro ejercicio de profesión, hacemos esas cosas, tenemos tolerancia cero frente al fraude, frente a la corrupción, frente al engaño, pues vamos a tener una posibilidad de decir que la sociedad nos mire y nos vea como referentes, nos sitúe como paradigmas, porque dice, mire, esos que tanto estudian, esos que tanto saben, esos que tanto aprendieron, nos dicen cómo deberíamos ser para ser una mejor sociedad. Y todo eso requiere, por supuesto, seguimiento permanente, no es flor de un día. Hace un par de años se hizo, a raíz de lo que sucedió con Hidroituango y de lo que había sucedido antes con Space y de lo que pasó con Chirajara y todos esos orgullos de la ingeniería mal hecha, se hicieron un par de foros, vamos a hacer, y ahí quedó el asunto. En unos despliegues simbólicos, en unos botoncitos en el pecho, en unas camisetas marcadas, pero eso hay que ponerlo en una impronta mucho más fuerte, en la impronta del compromiso, en la impronta de la verdadera responsabilidad frente a nuestra función social y a nuestra función técnica. Así que hay herramientas, hay estrategias, podemos trabajar en eso. No se trata de un discurso simplemente entristecido, hay posibilidades y ahí se muestran algunas. Y vamos para ir ya entrando en el terreno de lo que a la charla le constituye su eje central. La próxima, por favor. Vamos a situarnos ya en una reflexión. Los códigos de ética y de conducta profesional no solamente existen para ingeniería. En general, las profesiones, incluso algunas profesiones muy exóticas como la política, tienen códigos de ética. Puede parecer mentira, pero el Congreso tiene un código de ética. Y existe y está escrito y todo, y la gente pues ahí lo tiene entre el bolsillo. Haciendo una especie como de barrido de cuáles son los elementos, cuáles son los factores comunes a los códigos de ética y conducta profesional, particularmente en el caso de los ingenieros, se tropieza uno con que son esos 4 elementos. Es muy simple. Cuando uno los ve así dice, bueno, no es tan complicado, eso debería ser fácil de medirse. Uno de ingeniero siempre quiere medirlo todo. Debería ser fácil como de tener algunos indicadores. Responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Son esos 4 elementos. Son elementos que están en todas partes, son elementos que se reclaman a todo el mundo. Ahí hay unas definiciones aproximadas, cuando tengan tiempo las pueden ver, pero básicamente se trata de la responsabilidad es simplemente estar en capacidad de encarar los efectos de lo que hacemos o dejamos de hacer. Sé cómo es de complicado hablar de responsabilidad en una sociedad en donde nadie responde por nada, donde todo el mundo se escuda, se descarga, se opaca detrás de alguna excusa. Es difícil encontrar personas que digan yo soy responsable y yo voy a responder por eso. Pero ese es el mandato, ese es el soporte, uno de los 4 soportes de un comportamiento ético. Ser responsables. Examínense ustedes, ¿son responsables en su trabajo? Cuando hacen algo o dejan de hacer algo, ¿se enteran de cuáles son las repercusiones? ¿Saben lo que significa en un equipo de trabajo trabajar menos de lo que podrían?
son conscientes de esos impactos. Ese llamado es para empezar a construir una infraestructura ética personal y poderla después extrapolar a la profesión y al ejercicio político y al liderazgo que la sociedad espera de ustedes, de todos ustedes. El respeto es simplemente ser considerado. Ahí hay una lista de que por nosotros, por los demás, por supuesto que sí, pero una llamada importante, sobre todo respetar lo que no es nuestro, como por ejemplo el ambiente, como por ejemplo los recursos que la sociedad nos entrega para trabajar. Esa es la esencia del asunto. Responder y respetar es la mitad. Vamos en el ecuador de ese compromiso ético. Pero los otros dos elementos son igualmente importantes. La equidad, ese trato justiciero que no excluye, que no molesta, que no demoniza, que le da oportunidad de participar en el desarrollo a todos con igualdad de oportunidades. Eso que es tan extraño y tan difícil de aceptar en una sociedad como la nuestra, donde todo está ya preasignado, donde las dificultades para los ingenieros jóvenes, para los muchachos recién graduados, se multiplican mientras no logran meterse en algún circuito en donde puedan ser elegibles para trabajar. Y por supuesto la honestidad, que básicamente es decir la verdad. Lo que entendamos por verdad. Esa última variable muy importante. Si ustedes recuerdan el escudo de la Universidad Nacional, el lema que está allí en latín, escrito en ese escudo, invoca la verdad y nos llama a buscarla desde las aulas. O sea, para la Universidad Nacional de Colombia, la verdad es un bien supremo. Y por supuesto, eso es buena noticia, porque significa que si nos formamos de manera responsable, respetuosa, justa y honesta, tenemos todo lo necesario para poder luego reivindicar la profesión y reivindicar sus logros y poder cambiar en la sociedad unas imágenes que de pronto no son las que uno quisiera para que reconozcan su ejercicio profesional. Vamos a hacer un rápido barrido por algunos elementos que tienen que ver con cada una de estas 4 características. Y allí reconoceremos algunos elementos en los que podríamos hacer énfasis. Por ejemplo, la responsabilidad, ¿en qué consiste? Pues ahí no me voy a poner a leerlas todas porque sería falta de respeto con ustedes que también las pueden leer. Ampliar alguna, mire, cumplir estrictamente los compromisos, eso parece que es fácil, pero no siempre es fácil, no siempre se puede. Nos hemos acostumbrado a tener un catálogo de excusas extraordinario, kilométrico. Si dedicáramos a cumplir los compromisos la 10ª parte de la energía que invertimos en justificar por qué no los cumplimos, seríamos una sociedad diferente. Pero siempre tenemos excusas. Ser responsables nos está diciendo, hombre, de pronto no tantas excusas, queremos hechos, queremos resultados. Responder por errores u omisiones. En ingeniería, errores se cometen todos los días. Omisiones se incurre todos los días. Lo importante es aprender de esos errores o de esas omisiones para no repetirlos. La verdadera creatividad en esto consiste en cometer errores nuevos, porque nadie está encontrando la solución perfecta nunca, pero responder por ellos, encarar y decir, sí, yo me equivoqué, mi empresa se equivocó, y no convertir todo en un interminable litigio en el cual la sociedad mira absolutamente pasmada cómo quienes deben responder por sus recursos se echan mutuamente la culpa y nadie finalmente responde por nada. Bueno, ahí hay otros elementos para que ustedes vean. Todos son de la misma laya, son como del mismo nivel. La responsabilidad nos llama a ser adultos. Los chicos, los niños muy pequeños, no pueden responder por sus omisiones o sus errores porque están aprendiendo que en el mundo hay errores y omisiones. Pero a medida que uno madura, y ese es uno de los problemas de crecer, no puede seguirse refugiando en la condición infantil. Tiene que en algún momento hacerse cargo y reconocerse como un adulto que responde por sus actos. Y si además a ese adulto le han dado la tarea de ser ingeniero o ingeniera, ni más faltaba que vaya a decir que no responde por lo que hace como ingeniero o como ingeniera, solo o trabajando en un equipo, siendo funcionario público o siendo contratista, siendo profesor universitario o siendo consultor. En cualquiera de las manifestaciones del trabajo profesional, responsabilidad. Ese debe ser un lema. De ahí para adelante las cosas pueden de alguna forma mejorar. Bien, siguiente, por favor. La honestidad dijimos que tiene que ver con la verdad.
nuestro compromiso con la verdad. Se usan otros términos, la transparencia, ¿no es cierto? La verdad duele, pero hay que decirla. La verdad tiene diferentes invocaciones religiosas, gramaticales, filosóficas, literarias. Básicamente es ser decente, ser honesto es decir la verdad. Y decir la verdad en ingeniería es muy importante, porque de la verdad que se diga depende la seguridad, el confort, la seriedad de los resultados. Uno no puede engañar a la gente entregándole algo que a los 2 meses está roto y está fallando, cuando se lo vendió diciendo que iba a durar 50 años. Ahí hay deshonestidad, que se ha ido convirtiendo eventualmente en una forma de hacer negocios. De una vez les adelanto, piénsense en este sentido, es mi recomendación. La ingeniería es para servirle a la sociedad, es una forma inteligente de hacer mejor la vida de las personas. La ingeniería no es un negocio, lo que no significa que uno no pueda vivir de su profesión, claro que sí, pero la ingeniería no es un negocio y mucho menos es un negocio sucio. Tarea de generaciones como la de ustedes es limpiar eso y reconocer y decirle a la sociedad qué cosa es la ingeniería y con qué no debe confundirse y con qué no debe entreverarse. Hay que tener el valor de decirle a la gente cuándo algo está mal hecho, cuándo algo no va a funcionar. Porque cuando el ingeniero que sabe que hay un problema lo oculta y miente, está hablando como un político, no como un ingeniero. Y en ese sentido hay que ser muy cautelosos y hay que ser supremamente cautos e inteligentes, diría yo. Hay que mirar bien, ¿qué es lo que somos? ¿Somos ingenieros o somos simplemente subordinados o secuaces de los políticos que nos ponen a su lado para lavar su imagen y decir que todo está bien? Los ingenieros dicen la verdad aun cuando esa verdad duela y aun cuando esa verdad sea dolorosa. Todo debe hacerse en un ambiente en donde se refleje siempre la seguridad de decir la verdad, que uno no tenga miedo de decir en una empresa o en una reunión de un equipo, esto por aquí no va, muchachos, esto miremoslo otra vez. Eso de quedarse uno callado frente al error ajeno es deshonestidad, porque no hace juego con este compromiso de decir la verdad. Y al final vamos a construir y vamos a recuperar como valor la credibilidad y la confianza. Cuando la gente confía en sus ingenieros nuevamente, las cosas empiezan a mejorar. Mientras piense que lo que hay allí es siempre un ejercicio un poquito turbio, vamos a tener problemas de credibilidad, de prestigio, de aceptación y vamos a tener problemas de reconocimiento social que pueden llegar a ser determinantes en nuestro propio ejercicio como profesionales. Bien, hay cosas, muchas que decir sobre la honestidad, pero ahí en esas viñetas muy bien logradas por el equipo de diseño de TPI, que es maravilloso, pues ahí quedaron algunas. Denles mirada de profundidad, documentense, pero más que eso, porque no se trata de un ejercicio de bibliografía, examinen su propia capacidad de ser honestos, de decir la verdad, de encarar los malos momentos y de decir lo que está pasando. Y verán que lo tienen y verán que tenemos posibilidades y esperanzas. Siguiente, por favor. Pues bien, además de responsabilidad y honestidad, el respeto. Ahí aparece una cosa muy importante. El respeto es inherente a la interrelación. El respeto siempre supone a otro. Yo necesito a otro que está interactuando conmigo para poder hablar de respeto y para poder hablar de responsabilidad y de honestidad. Y eso nos conduce a una reflexión interesante. La ética es un problema de humanos que viven con otros humanos. Esto no es un problema de psicología, ni de depresión, ni nada de estas cosas. Es un problema de relación. Y entonces, donde quiera que estemos, y el día que alguien y algunos viajen a Marte y establezcan una colonia en otro planeta, si hay más de 2 humanos ahí, ya hay problema. Porque tendrán que ser responsables, honestos, respetuosos y justos. Y si no, van a tener lío. Incluso ahora que las máquinas toman lugar de los humanos y los reemplazan en algunas actividades y los desplazan o los interrogan, se plantean reuniones de altísimo nivel para formular nuevas reglas éticas cuando nuestro interlocutor es una máquina. Tenemos que ser capaces de construir incluso hasta allá nuestra relación. Mucho más si se trata de una relación con nuestros semejantes, con nuestros pares. Miren ustedes que ahí dentro de lo del respeto, que además de la definición que aparece allí, dice, mire, fomentar la cooperación y la interdisciplina, porque eso es trabajar con otros.
y acostumbrarnos a ver cosas que de pronto no nos gustan. Hay gente que odia trabajar con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque se siente más cómoda hablando con colegas de su propia carrera. Yo manejo cursos en donde es necesario hacer trabajos en equipo y tengo unas pequeñas reglas de juego para tratar de fomentar en una escala muy pequeña este tipo de cosas. Entonces, propongo que los equipos tengan al menos estudiantes de 2 carreras diferentes. Y hay que ver la cantidad de gente que busca el escape y decir es que ya veníamos juntos, es que somos una pequeña hermandad, es que uno sin el otro no funciona, tratando de eludir el hecho de hablar con estudiantes que son ingenieros también, pero de otra disciplina, de otra especialidad. Hay que trabajar en contra de eso, porque si no, no podremos saber qué tanto respeto podemos dar. Y si uno no sabe qué tanto respeto es capaz de dar, le queda difícil saber qué tanto respeto puede exigir para su propio trabajo. Por supuesto, en todo sentido, valorar, respetar, promover y cuidar extraordinaria, celosamente, la posibilidad de que haya perspectivas y opiniones diversas. Entonces, ese sentido de la amplitud, de la diversidad, de la riqueza que proviene de nuestros diferentes orígenes y de nuestros diferentes intereses resulta valioso como parte del escenario de la ética. Por supuesto, hay otros elementos ya de tipo formal, casi de tipo jurídico, incluso ese renunciar, ese respetarse y respetar la profesión, renunciando a los halagos, renunciando a las comisiones, renunciando a las mordidas, renunciando a todas esas cosas que luego dañan a la persona, pero por reflejo deterioran el respeto por la profesión. Por supuesto, ahí se insiste otra vez, respetar no incluye respetar al que abusa. Ahí hay que tomar una posición un poco más drástica. Respetamos a la persona que abusó, pero no al abuso en sí mismo. Hay que respetarla en cuanto persona, pero tendremos que estar conscientes de que debe ser sancionada. Porque mientras sigamos con esa confusión de que respetar al humano es respetar sus delitos también, vamos a tener problemas para siempre. Entonces, desde ahora, desde el aula, ya vamos a mirar eso enseguida. Muy bien, podemos seguir con la cuarta de las 4 posibilidades de apoyo, que se suele llamar equidad, así se entresaca la palabra cuando se analizan los términos, pero pueden ustedes pensar en justicia, por ejemplo, igualdad de oportunidades, que son tan escasas en nuestro medio cuando se trata de proyectos de ingeniería de cierta magnitud, sobre todo. Ser imparciales, ser objetivos, no es difícil de conseguir. Garantizarle a la gente igualdad de acceso, por lo menos que tenga la oportunidad de participar. Ser suficientemente honesto, fíjense que todo esto siempre está ligado, ser suficientemente honesto para reconocer que yo no debería participar en determinado tipo de actividad, porque la conozco, porque estoy familiar de alguien que tuvo que ver con el diseño. Todos los días afloran escándalos donde familias enteras están regodeándose con la ignorancia de los ciudadanos en relación con los métodos de contratación. No puede ser que eso siga siendo noticia de todos los días y, como decía yo al principio, los gremios, las universidades, todo el mundo permanezca en silencio, como si eso fuera problema de otro, como si eso no lo tocara uno, al menos hablando en términos egoístas, como si no nos tocara el bolsillo a todos. Y por supuesto, digamos, la cereza en este pastel de la equidad, el rechazo absolutamente declarado a toda forma de discriminación, a toda forma de exclusión, lo que esté basado en el mérito, en el conocimiento, en los, digamos, en las credenciales profesionales tiene que ser respetado. No puede ser que a uno lo excluyan porque es de una universidad, o porque es de una región del país, o porque es de una raza, o porque es de una religión, como dicen ahora, de razas y cosas de esas, regresando un siglo completo en la forma de referirse a los seres humanos. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes, como futuros actores de proyectos, van a tener que tomar decisiones y van a tener que ser responsables, honestos, respetuosos de lo público y de la gente, y por supuesto deben tomar decisiones en plena equidad. Porque ese será el sello, esa será la forma como la sociedad reconoce que los ingenieros de la Universidad Nacional son modelo para todos los demás, no solo por sus resultados académicos, sino por la forma, porque en su manera de ser se convierten en paradigmas sociales. Perfecto. Vamos dejando por el camino una cantidad de cosas sembradas que espero en algún momento puedan serles útiles. Ya hablando en términos propios de proyecto, digamos que todo esto es amplio en términos profesionales,
incluyen, como les decía, cualquier categoría, cualquier rol que usted esté jugando dentro de la ingeniería, desde ser profesor hasta ser ministro de Transportes o director de un instituto o ser embajador técnico en alguna parte, qué sé yo. Pero hay algunas cosas que son indudablemente asociadas con los proyectos de ingeniería. La caricatura, espero que alcancen a verla ahí bien. La caricatura, pues básicamente se refiere a nuestra manera de improvisar. Si hay una cosa que valga la pena en ingeniería es la planeación, porque nos permite anticiparnos a los problemas hasta donde es humana y técnicamente posible. No se vale, en términos de ingeniería, ser arrebatados, discúlpenme el término. Gente que dice es que es un echado para adelante. Este país no termina todavía de pagar los errores de gente echada para adelante que sin haber planeado, sin haber acordado los términos, empezó a hacer cosas que luego jamás terminó. Y entonces es eso, estamos acostumbrados a proyectos que dan satisfacción a algunas personas, a algunas regiones, a algunos sectores o a algunos gremios, pero sacrifican a todo el país. Y queremos que eso se convierta, o creemos que eso es parte de nuestra tradición cultural, la improvisación. Algún presidente de la República la llamaba el chamboneo. Y decía, sí, somos chambones, ¿y qué? Chamboneamos. ¿Por qué es tan rico chambonear con el dinero ajeno que uno pues no siente ni siquiera un pequeño rubor al promover ese tipo de conductas? ¿Cuáles son algunos de los problemas específicos que uno identifica? Pero por supuesto, por favor, siéntanse ustedes en plena libertad de seguir agregando o de criticar o de revisar algo de eso. Desconocer las dimensiones del desarrollo, es decir, tener esa visión parcial que le impide a los proyectos de ingeniería ver su impacto económico, ambiental, social, y que entonces en consecuencia se llena de proyectos a los que no se les puede acusar de nada desde el punto de vista técnico, pero que son un fracaso económico, o que producen un disturbio social, o que tienen una extraordinaria repercusión negativa en el ambiente. Entonces, si algo nos han enseñado estos últimos años, es que tenemos que ser equilibrados, y para guardar el equilibrio hay que conocer los distintos brazos involucrados en esta balanza. Ya lo mencionamos, vacíos de planeación son problemas muy serios. Hace un par de años se reconocía que el 70% de las obras públicas en Colombia se hacen sin haber hecho estudios. O sea, que eso es una cosa impresionante, pues es como si alguien lo van metiendo a un quirófano sin haberle hecho ni siquiera una primera consulta médica. Operando a ojo, así funciona la ingeniería y eso no lo podemos tolerar, no debería ser así. La interventoría de bajo nivel, la interventoría, para quienes de pronto no conozcan la nomenclatura, es algo así como el control técnico de un proyecto. Alguien tiene que asegurarse que el proyecto haga lo que tiene que hacer. Y esa persona tiene que ser alguien externo, alguien que a nombre de quien da los dineros o de los usuarios o de un externo, certifica y se cerciora de que todo esté bien. A ese interventor. Esos de interventoría suelen ser de bajo nivel, ni siquiera se les menciona durante las crisis. A veces las contratamos en otro país también. Y es una cosa para reflexionar hasta cuándo se tolerará que incluso las interventorías de los proyectos de interés nacional se contraten con extranjeros. Porque ese es un mentis muy fuerte al sistema educativo colombiano. Hay facultades de ingeniería por todos lados y sin embargo nuestra ingeniería la hacen otros. Algo hay que mirar allí, por ejemplo. Deficiencias de educación, ahí está claro, lo hemos mencionado. Poca lectura interdisciplinaria, pensamiento crítico que se menciona pero no se practica. Y por supuesto esas características de formación integral, de formación en el área administrativa, en el área económica, en el área social, que son bondades que tiene una universidad como la Nacional, que tiene esas posibilidades de búsqueda, pero que no se encuentra uno fácilmente en otras instituciones de educación de ingenieros. Hay un pecado gravísimo, se omite el análisis de riesgos. Uno sabe como ciudadano que hay riesgos, pero los ingenieros parece que no los vieran. Y eso desde luego tiene un trasfondo y tiene una intención de después culpar a la naturaleza de nuestras imprevisiones, etc. No conocer las expectativas sociales, pretender de manera pretenciosa, valga la redundancia, que las cosas que la sociedad necesita son las que nosotros decimos. Entonces le llevamos soluciones 5G a un pueblo que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento básico. Pero estamos orgullosos de esa ingeniería que nos transporta al futuro y nos niega la posibilidad de cumplir la deuda social con el pasado. Y eso está mal porque mientras no tengamos solidez en la infraestructura moral del país, va a ser muy difícil avanzar juntos.
hay un deficiente manejo de lo ambiental, pero desde luego que sí, últimamente se han ido incorporando iniciativas, en ese sentido ha ayudado mucho la crisis del calentamiento, del cambio climático, de los problemas de migración climática, y por supuesto lo que ha venido durante este año, pues nos ha llevado a pensar en un arrinconamiento que nos va a obligar o nos está obligando a cambiar el chip y pensar de otra forma. Y desde luego un problema de fondo en nuestros proyectos de ingeniería es una gestión financiera inadecuada que hace que los recursos no se apliquen donde se requieren, sino donde conviene aplicarlos. Y en ese sentido, esa conveniencia no siempre está alineada con los intereses de la sociedad y por eso nos vemos a veces comprometidos en problemas muy serios. Van ustedes a trabajar en equipo. Siguiente, por favor. Y en equipo, estos problemas de ingeniería, estos problemas específicos, se van a ver de pronto exacerbados en su pequeño grupo. Entonces, hacer parte de un equipo ahora en TPI o en cualquiera de sus clases a lo largo de la carrera o cuando se gradúen y pongan su empresa, su emprendimiento eche a andar, los va a enfrentar a una cantidad de desafíos, a una cantidad de retos, de demandas. Les va a pedir ser organizados, les va a pedir ser enfocados, concentrarse en el tema, les va a pedir pensar por sí mismos. Y eso es una cosa complicada. No crean que es fácil. Ser organizado suele costar trabajo porque tiene unos términos de referencia, tiene unos términos de horario y siempre nos molesta eso. Siempre nos molesta. Nosotros no servimos para hacer fila. Nosotros queremos que todo sea ya. Siempre somos excepcionales. Esas cositas de usted no sabe quién soy yo son una expresión de ciudadanía. De vez en cuando alguien se deja coger pues en el chiste, pero la mayoría de nosotros piensa que es especial. Somos un país excepcional en el sentido que todos somos excepciones. Entonces no es fácil eso que se declara como tan simple. Ser organizados, concentrados y autónomos, hay que buscarlo, hay que procurarlo. Y un ejercicio, una experiencia como la de TPI, a mi juicio contribuye, es una buena posibilidad. Debe uno, cuando hace parte de un equipo, lo mismo que si ustedes lo extrapolan, lo amplían y piensan, cuando uno hace parte de una sociedad, igual, tiene que ir organizado, concentrado en lo que tiene que hacer, tiene que trabajar de manera autónoma, tiene que hacerse respetar porque sabe hacerse respetar en el rol que desempeñe. Y ahí justamente a propósito de roles, hacer parte de un equipo demanda ser consciente de que la dinámica del trabajo puede hacer que el líder tenga que ir a trabajar con los demás o que cualquiera de los otros en una circunstancia específica donde sus competencias o sus habilidades son dominantes pase a ese papel de liderazgo. Creo que el profesor Alfonso cuando comenzó la sesión hablaba de eso y mostraba a los equipos de ciclismo como un ejemplo de lo que significa ceder en algún momento un liderazgo que es simplemente referencial. Pero es importante tener eso claro. Hay equipos donde hay posiciones dominantes que impiden el afloramiento de nuevos liderazgos, en donde hay comodidad y acomodación. Entonces yo dejo que el otro haga y allá que se crea el cuento que es líder, cuando en realidad lo que está haciendo es trabajar por mí. Reinterpretar y ser consciente de esos roles es muy importante. Tener capacidad para analizar, para despiezar los problemas y llevarlos a condiciones en donde todos podamos entenderlos. La sociedad espera de sus ingenieros que le ayude con esa capacidad de analizar, para no depender de los políticos, sino para tener otro referente, otro a quien buscar y decirle, hombre, ingeniero, ingeniería colombiana, dígame si esto está haciéndose bien. Porque ahora tenemos una urgencia. Imaginen ustedes que esto es un navío y los ingenieros son los responsables de que esta cosa flote, que no se hunda y que vaya para adelante. Si se hunde, si empieza a hacer agua, si empieza a torcerse, si empieza a derivar en redondo, pues no van a ir a llamar al cocinero, buscan a los ingenieros a ver qué pasó. Eso es lo que queremos que la sociedad mire en nosotros, que tengamos propuestas para resolver conflictos de alto nivel, o crisis o problemas. Y eso es algo para lo que nos estamos educando permanentemente. Ustedes y yo, a la edad que tengo que estar aprendiendo cosas todos los días. Ese es el sello, no sé si es una bendición o no, de ser ingeniero. Y saber que problemas nuevos demandan enfoques y características de solución distintas. Y por último, después de que hemos hecho ese recorrido organizado, enfocado, autónomo, consciente, que tenemos mostrada nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de resolver problemas, vamos a
respetar los compromisos que salgan de ahí. Es un círculo completo, es un ciclo entero. Respetar los compromisos y respetar los resultados. Si los resultados no dan lo que pedíamos, tenemos que interpretar qué pasó y no torcerle el cuello a la verdad para hacer resultados equivocados y hacerlos aparecer como los correctos. Yo creo que es interesante ya que ha llegado el momento hace tiempo, pero yo siempre repito, de pronto ya es optimismo, ya exagerado de parte de los profesores, que ustedes son la generación que cambiará esto. Que un día uno oirá decir por allá alguien se rebeló y no quiso prestarse al juego de un alcalde que necesitaba un proyecto de mentiras. Cuando eso pase habrá luz, habrá una esperanza. Mientras tanto tendremos que seguir ahí como muy atentos todos, como si estuviéramos en una especie de cuarentena moral. Entonces, eso es lo que nos pide ser parte de un equipo, ser parte de una sociedad, ser parte de un grupo, ser parte de un taller, ser parte de una asignatura. Y eso la universidad lo propicia porque nos pide hacer todo juntos. Ahora, pues literalmente no es posible, pero aún así seguimos trabajando con unos intereses comunes. Siguiente, por favor. Bueno, este es un momento de mirada puntual sobre algunos elementos para que ustedes vean que hay unos referentes que pueden ser leídos antes de ir como a la parte final del asunto. Existen códigos y los códigos de ética profesional tienen, en el fondo, tienen una razón de ser. Claro, nadie los muestra así. Ustedes olvídense pues que si alguien se aparece a hablar de códigos de ética profesional, va a empezar diciendo que los códigos existen porque uno no confía en la gente. Pero es la razón. Yo tengo que codificar, es decir, escribir y pautar cuáles son las fórmulas y cuáles son las normas de comportamiento que espero de un cierto sector, en este caso código de ética y conducta profesional de los ingenieros, para saber que lo están haciendo dentro de ciertos cánones, dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertas normas. En otras palabras, atención, que uno no puede hacer lo que quiera con su profesión. Desde luego, puede ponerse creativo en el diseño, pero nunca se les ocurra ponerse creativos con el presupuesto de los proyectos. Es donde parece aflorar la mayor capacidad de innovación y creatividad en algunos proyectos. No, toda creatividad es bienvenida, es necesaria, incluso es reclamada en las fases de construcción del concepto, del prototipo, del modelo. Pero cuando se ha adquirido ya un compromiso hay que llevarlo a fondo. Y entonces este código de ética advierte, mire joven, tenga cuidado porque aquí hay cosas que usted no puede o no debe hacer. Entonces nos referimos a eso porque es importante que uno sepa que la profesión que está siguiendo está regulada por la ley. Y que en consecuencia si infringe algunas de esas recomendaciones de la ley, no solamente está cometiendo una infracción o algo indecoroso o algo poco ético, sino que está cometiendo un delito, porque así se llama la infracción de la ley, delito. Entonces, como uno no quiere estudiar para ir a cometer delitos, tiene que ser muy juicioso, muy proceloso con estos códigos. Infortunadamente, a lo largo de la carrera muy pocas veces se habla de estas cosas. El taller es una ocasión magnífica porque reúne estudiantes que ya tienen una cierta madurez y que están en una parte central de su carrera o hacia arriba. ¿De acuerdo? Pues hay que mirar esto, hay que tener presentes esas cosas. Vamos a dar un vistazo a algunos de esos códigos, simplemente a la portada, para hacer algunos comentarios específicos. Siguiente, por favor. Entonces ahí nos encontramos con dos que son de los más conocidos, ¿verdad? El colombiano, el COPNIA, es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profesiones Auxiliares. Profesiones auxiliares y afines determina topografía y otras cosas que tienen que ver con la ingeniería propiamente dicha. Y hay un código de ética, fíjense ustedes, hay un código de ética y atención, es una ley. Entonces se recomienda que ustedes le den un vistazo a eso y que recuerden en lo sucesivo que están sometidos a una condición legal, que nuestra profesión está regulada por la ley. Por supuesto, en los demás países también es cierto, también hay códigos y también hay estatutos y también hay limitaciones y certificaciones y permisos. Quiere decir que la nuestra es una profesión regulada y en consecuencia las incorrecciones y los desvaríos tienen una cierta dificultad también desde el punto de vista judicial, para tenerlo presente y que no parezca que es simplemente el discurso moralista, sino que también hay una cosa allí simplemente de comodidad jurídica para uno. Está también allí una referencia muy rápida al Código de Ética
de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles, que es un referente mundial, tal vez por su antigüedad en relación con otras especialidades, es un referente en relación con el comportamiento profesional. Y entonces ahí dice cuáles son los principios, y ahí señalan integridad, honor, dignidad. Son palabras que no son huecas, están ahí en el concepto, están ahí básicamente. Yo a veces pienso, uno puede cambiar ahora como están las cosas en el mundo, uno puede cambiar de todo, de religión, de sexo, de todo. Es ex ingeniero. Es posible que sea ex profesor o ex contratista, pero ex ingeniero es difícil de dejar ser. Porque es que es una forma de ver la vida, de entenderla, de mirar el mundo, de capacitar una solución, de potenciar un resultado. Entonces estos códigos son formidables herramientas de orientación. Siguiente, por favor. Tenemos ahí otros elementos como por ejemplo la Asociación Norteamericana de Enseñanza de la Ingeniería, la ASEE, también tiene su código, ¿de acuerdo? Entonces hay códigos en relación con ejercicio profesional, cómo es la cosa para quienes están encargados de la docencia, quienes dirigen instituciones educativas, etc. Y triple E, porque sé que muchos de ustedes están allí en grupos o en capítulos que tienen que ver con ese gremio, con esa asociación, tiene su código de ética. Y este último que aparece ahí bajo el numeral 5, que puede ser uno de los más importantes, digamos, desde el punto de vista del episodio que estamos viviendo aquí en este taller, y es el código de PMI de la institución una de las instituciones, tal vez la que más volumen tiene de acción en relación con buenas prácticas y estándares en la dirección de proyectos. Tiene un código de ética que es forzoso obedecer so pena de ser excluido. O sea, esa no es una cosa ahí como de adorno, no es como un catálogo de un almacén que vende cosas, no, esto es algo para tener en cuenta. Ese código de ética y conducta profesional regula una relación muy importante, que es la relación del profesional que está entre los recursos y los resultados, que es el papel que desempeña alguien en un proyecto. Está como mediador entre unos recursos que deben ser ejecutados de una manera eficiente, respetuosa, responsable, igualitaria y honesta para entregar resultados que le sirvan a la sociedad. Entonces es un código particularmente importante. Por supuesto, de todos ellos ustedes pueden, hay códigos de ética para todas las profesiones, para los contadores, para los abogados, hay códigos de ética para los futbolistas, hay códigos de ética para todas aquellas formas de organización humana que suponen interacción. Allí donde sea necesario ser responsable, ser respetuoso, ser honesto y ser equitativo, habrá un código. Porque hay que escribirlo, y si no la gente dice, no, a mí no me toca, yo no tengo código, entonces puedo hacer lo que quiera. En relación con eso, pues para tener en cuenta que sí es importante considerar esas posibilidades. Vamos al siguiente, ya estamos llegando a donde queremos llegar, que es al final, para ver qué piensan ustedes de todo esto. Uno dice, bueno, está bien, profe, muy bien, todo eso que usted dice puede de pronto ser cierto, no lo sé, pero a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo defendemos los valores, la ética? ¿Cómo hacemos desde el aula? Pues bueno, es un problema de la gota sobre la roca, de la permanente repetición. Ahí sí no hay cosas distintas. O sea, aquí no vale decir que alguien se va a poner hacia el final de su vida reflexivo. Es una cosa de todos los días. Es algo como el aire que respiramos. No puede ser que respiremos una vez al día. No, respiramos todo el tiempo. Entonces ahí se proclama desde las aulas, los ingenieros, o sea, ustedes, deben tener presente algo muy importante, categórico. Su misión como ingenieros no es buscar el máximo beneficio. Es decir, nadie niega que van a buscar ustedes reconocimiento, riqueza, legítima, por supuesto que sí. Pero esa no es la principal de sus funciones. Es otra, es servirle a la gente, contribuir a que la sociedad viva mejor. Si uno vive en una sociedad que vive mejor, vive más seguro, vive más tranquilo. Tiene menos apremios, tiene menos miedos. Debe aprender desde el aula que es más prudente y más inteligente trabajar con otros que trabajar aislado y en contra de los demás y a oscuras y escondido. Y debe tener muy claro que la ingeniería es para servir a la sociedad y no para aprovecharse de la ignorancia, de la necesidad o de la dificultad de los demás. Entonces, por supuesto, eso tiene unas repercusiones extraordinarias. De esta diapositiva surge una reflexión que puede durar toda su carrera
y al final todavía hay baches y hay dudas. Esta charla la habíamos llamado que los proyectos son escenarios de permanente dilema ético. Aquí, ¿cómo soy responsable aquí? ¿Cómo soy respetuoso en esta condición? En esta circunstancia, ¿qué se me pide en términos de honestidad todo el tiempo? Si uno vive siempre cercado por esos 4 elementos, termina siendo alguien responsable, honesto, justo y respetuoso. Y si es así, difícilmente le podrán encontrar un ladito por donde introducir una tentación para que se aparte de su compromiso y se preste a los halagos de la corrupción o de la mentira. Va a ser muy complicado. Bueno, perfecto, la gente puede decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, uno puede decir aprendiendo desde la práctica, viendo, ¿no es cierto? Que la sociedad tiene necesidades, que si se las acercan a la universidad y la universidad da respuestas adecuadas, uno como que siente que el trabajo tiene importancia, que de verdad hace sonreír a alguien y que entonces vale la pena hacerlo bien. En ese sentido, la Universidad Nacional propicia, apoya y aupa una cantidad de iniciativas y de proyectos que hacen desde diferentes vertientes de bienestar, de grupos estudiantiles autónomos, de carreras enteras, y hay allí un ambiente propicio para esto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno piensa que hay unos elementos en juego que le pueden facilitar esa defensa de los valores. Y, por supuesto, debe estar comprometido con el desarrollo sostenible. Entonces, todas estas manifestaciones recientes de los más jóvenes en relación con la defensa del planeta, con la defensa del ambiente, con la defensa de los animales, esos eran lecturas y eran cosas que no cruzaban por la cabeza de los estudiantes hace unos 20 años. De pronto, excepcionalmente, había algunas iniciativas como pioneras, pero ahora eso que se ha arraigado hasta el punto que casi que domina el ambiente de la discusión social, significa que hay unos impactos que desde las aulas pueden propiciar eso. ¿No son suficientes? Claro que no. Hay otros elementos que deben ser considerados en términos, por ejemplo, ya se mencionaban antes, tener tolerancia cero con el fraude académico, que también es una amenaza permanente. Esa pequeña mentira que se dice cuando se cita a alguien sin citarlo, cuando se toman textos ajenos, cuando se hacen cosas indebidas, entre otras cosas porque la calificación como máxima exigencia y máximo trofeo de un curso han propiciado a lo largo de la historia, no solamente por supuesto en nuestro medio, el hecho de que la gente esté dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de aprobar sus cursos. Pero bien, hay unos elementos de defensa que pueden desde luego extenderse. Siguiente, por favor. Entonces ahí hay unos elementos. Están desplegados, ¿no es cierto? Acompañar a los estudiantes en identificar dilemas éticos. En todas las asignaturas, aquí hay un problema. Esto no es solamente un problema de técnica, es un problema de economía. Es un problema de recursos, esto es un problema ambiental, esto es un problema que tiene que ver con la gente. Entonces, trasladar esos problemas a los casos sociales le permite a uno apreciar que las personas que van a beneficiarse con nuestros proyectos, pues existen, están ahí y eventualmente va a ser una solución importante. Trabajar sobre problemas reales, eso es una cosa que se está buscando permanentemente, incorporar los problemas de la sociedad al contenido de nuestra asignatura y al contenido de nuestros cursos. No tener dos mundos disociados, uno que resuelve problemas teóricos y uno que tiene que padecer problemas reales. Hay que acercar esos dos mundos porque de los dos hay un intercambio provechoso entre los dos. Y justamente a eso hace referencia la tercera cosa, examinar experiencias de las cuales aprendamos. Les decía que infortunadamente no siempre es fácil porque las que más aprendizaje podrían darnos en términos de comportamiento ético deficiente, pues no las podemos ver porque son reservas sumariales, están en manos de un juez y solo podemos hablar de oído y eso no es ético por parte de la academia, examinar las cosas de manera sin que pueda uno responder por el contenido. Pero básicamente es eso. Entonces, ¿qué podemos aprender de los errores? ¿Qué podemos aprender en términos de planeación, de ejecución financiera, de búsqueda de datos reales? Uno todos los días oye hablar de proyectos que se hicieron sin haber hecho los estudios. Esa es la irresponsabilidad suprema, porque si las cosas se pudieran hacer sin necesidad de estudios, los ingenieros saldrían sobrando. Porque los ingenieros son los mediadores entre la ignorancia total de una respuesta y una respuesta que sea aceptablemente buena. Y para eso se hacen los estudios, para eso es toda la ciencia que conocemos. Pero si uno puede ir y hacer lo que quiera, más o menos porque en otra parte ya lo hicieron, entonces la profesión entera estaría desahuciada.
Muy bien, vamos a la última imagen que nos coloca en términos de salida ya. Ahí hay tres imágenes que me permiten hacer como un cierre en términos, digamos, de escenario. La responsabilidad de los ingenieros usualmente se ha limitado a honrar su casa de estudios, ¿no es cierto? Su facultad. Y nosotros ahí tenemos un extraordinario compromiso. Ese edificio abandonado y solitario por estos días es el referente de todas las personas que tienen que ver con la ingeniería de la Facultad en la Nacional en Bogotá. Ese edificio es emblemático. Ese edificio es como el recuerdo que nos anima y el que nos permite recordar cuando estamos debilitándonos, digámoslo así, en valores, que ahí hay unos valores que provienen de siglo y pico, siglo y medio, y que eso que hay ahí es enseñanza, y que por ahí pasaron quienes construyeron el país que conocemos, y que por esa facultad transitaron genios verdaderos, etcétera, etcétera. Y ese compromiso es válido, por supuesto, pero no es suficiente. En algún momento se piensa que se extiende al gremio, ya no solamente a mi facultad, sino a mi profesión. Y entonces, por supuesto, la militancia en organismos como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las asociaciones por cada disciplina, etcétera, pues hacen que uno sienta que tiene un compromiso ya no solamente de tipo académico, escolar, sino que tiene un compromiso de tipo gremial, que uno habla por su profesión, que la profesión es la sumatoria de las actitudes y de las ejecutorias de sus profesionales, que no es una cosa por allá escrita en alguna parte en la nube, sino que está aquí aterrizada en la gestión y en la actitud nuestra de todos los días. Y digamos que hasta ahí la cosa estaría bien, pero no es suficiente. La ingeniería tiene un enorme compromiso con el planeta, porque si uno examina las causas de todas las cosas que lo deterioran, las encuentra centradas en la industria, las encuentra centradas en la movilidad, las encuentra centradas en lo extractivo, y si así a uno le parezca que no, en todos esos elementos está la ingeniería. Una ingeniería que tiene una deuda, que tiene que recapacitar y tiene que readaptar muchas cosas, pero sabe hacerlo, puede hacerlo. Nosotros ya no hacemos acueductos como los hacían los romanos, pero seguimos haciendo acueductos. Y de hecho, pues en este país un buen porcentaje de colombianos no tiene agua, entonces todavía falta hacerlos. A nadie se le ocurriría hacerlos como los romanos, o como de pronto un canal sumerio o algo así, pero hay que hacerlos. Pero ahora hay que hacerlos con otra mirada, con una mirada que comprende también la dimensión ambiental, la dimensión trascendente, el pensar que la cosa no se agota en mí, ni siquiera en mi profesión, sino en mi especie. Y esa es una lectura novedosa, absolutamente. Ustedes son tal vez de las generaciones que se han formado en medio de noticias y en momentos como esos, en donde uno tiene que ver con el planeta sin querer o queriendo. Entonces, cuando todos esos deterioros se suman, casi que el factor común es, eso es un problema de los ingenieros. Entonces, la solución parece ser abandonar la ingeniería y regresar a lo elemental, digamos, regresar al nivel del buen salvaje. Es posible que sea una posibilidad, una respuesta, quiero decir, pero globalmente es difícil sostenerlo. ¿Por qué? Particularmente en países como el nuestro, porque aquí tenemos un doble compromiso. Quienes se forman como ingenieros en Colombia tienen el doble compromiso de, primero, enfrentar la ingeniería de nivel mundial, así como señalaba Miguel Álvarez cuando comenzó esa experiencia hermosa de ir a Europa y ser reconocido y ser durante unos días como un poco las vedettes del asunto. Para eso hay que prepararse y ellos muestran que ustedes están preparados para eso. Pero no hay que olvidar que hay otra dimensión menos atractiva, menos rutilante, que es la del compromiso con una sociedad como la nuestra, que tiene semejantes injusticias, semejantes brechas socioeconómicas y tecnológicas, y que espera que se la resuelva a alguien que sepa hacerlo. Y curiosamente los que saben hacerlo son los ingenieros. Entonces, creo que con esto terminamos. Lo que sigue son unas referencias que les encarezco tener en cuenta. Si quieren, por favor, las miramos. Esas referencias pueden ser interesantes para ustedes. Llamo su atención sobre la número 4 y la número 5, porque son relativamente recientes y tienen que ver con la expresión de la preocupación del mundo, el mundo académico al menos, que promovió una cantidad de seminarios y de encuentros para ver cómo poder infundir la ética en el desarrollo de los ingenieros. ¿Cómo hay que hacerlo? Y una pregunta, ahí esas preguntas sin contestar todavía.
de pronto de las que he visto aquí rápidamente circular por encima por el chat, muchas dicen eso, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Respuesta triste, no sé, hay que hacerlo entre todos, pero ¿cómo hacerlo? Depende de muchas circunstancias. Hay algunas pistas en lo que mencioné, hay algunos elementos de referencia, algunas estrategias que pueden servir. Necesitamos a toda la universidad y desde luego en el mediano plazo a toda la sociedad animada a decir no más, ya no más, ya estuvo suave de que las cosas se hagan mal. Bueno, jóvenes, es todo por ahora. Ahora quedo pendiente quienes administran las preguntas y podemos entonces mirar. Había una pregunta sobre correo, todo está allí, al final hay un dato sobre mi correo, si alguien quiere tener una adición o quiere tener algún referente mayor o algunas referencias bibliográficas o de eventos, con el mayor de los gustos. Entonces estoy pendiente. Sí, señor. Bueno, ACOFI es la Asociación para quienes no sepan, pues la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, es un organismo gremial. Yo tuve alguna vinculación fuerte con ellos hasta hace unos 10 años, tal vez, luego ha sido un poco más atenuada y he tenido siempre una vinculación de tipo académico. Ya la manera como se maneja el entorno de la dirección y demás, pues está fuera de mi alcance, de tal manera que sería poco, digamos, poco responsable. Tengo que hacerme responsable de lo que conteste. Yo diría que por lo menos que haya sido público, que haya sido algo así que los demás lo sentimos, no ha habido incidentes que la involucren, por lo menos en los últimos 20 años, que es como su nueva era. Antes tuvo ya otra vida, otros incidentes, pero casi todos asociados más con problemas de dirección, quién quiere estar al frente, qué universidad quiere estar presidiéndola, pero eso se maneja ahí como con más carácter político que otro tipo. Como no maneja recursos de la sociedad, salvo algunas veces que lo invitan a participar en proyectos del Ministerio de Educación, pues allí la tentación es mucho más soslayable. Yo me temo que así como existe el código de ética para la ingeniería y profesiones afines y auxiliares, ahora discúlpeme la persona que hace la pregunta, mi ignorancia absoluta en organización gremial, pero si no existe de manera autónoma la organización de diseñador, digamos, del diseño, puede estar asociada con arquitectura o con artes y allí tener un capítulo. Valdría la pena que lo explorara porque no tengo en este momento la respuesta. Así para una especialidad directa, no sé si habrá. Hay una pista, ¿no? Las profesiones o las disciplinas que necesitan tarjeta profesional usualmente tienen un comité o tienen un consejo profesional y ese se encarga de mantener allí como un tribunal de ética. Los médicos, por ejemplo, tienen algo que se llama el tribunal de ética. Los abogados también tienen un tribunal de ética. En ingeniería no existe el tribunal de ética, sino el consejo profesional. Es posible que algo semejante haya en el área de diseño. Si no de manera autónoma, sí de pronto asociada con profesiones que son como un poco la capa protectora, como el arte o la arquitectura o algo de ese estilo. A ver, libros sobre esto hay muchos, hay muchos. Si alguien quiere, puede consultar o puede escribirme. Ahí está el correo si lo quieren volver a mostrar ahí de pronto, si alcanzan a devolverse, porque hay una buena cantidad y depende. Hay textos que son excelentes, discúlpenme. Dependiendo del enfoque que tengan, hay libros que tienen que ver con ética y economía, por ejemplo, como los de Amartya Sen. Pero hay libros específicos de ética en ingeniería. Uno de ellos, famoso pues por sus desarrollos, es un libro que se llama Ingenieros y Ciudadanos, del filósofo español muy cercano a la técnica, Fernando Broncano. Ese es un libro que no es fácil de leer, es un libro escrito por un filósofo, partamos de ahí, que tienen a veces sus complicaciones gramaticales, pero es interesante por eso, porque dice, este ya ni siquiera está dirigido a los ingenieros solamente,
dice ingenieros y ciudadanos, porque reconoce que en este momento de crecimiento tecnológico, de impacto en la sociedad, todos los ciudadanos en algún momento hacen cosas de ingeniería cuando están enfrentados a la solución del problema con sus aparatos, con sus accesorios tecnológicos, tienen que resolver problemas. Y entonces los va acercando, en la medida en que los va acercando, va haciendo cada vez más importante el diálogo con la sociedad. Y otro, pues es ese primero, el de Adela Cortina, es un excelente libro porque tiene respuestas, es un libro que parece pues una suerte de catecismo y hace preguntas. La ética sirve para modelar la economía, para mirar el aprendizaje, ¿para qué sirve la ética realmente? Ese libro de Adela Cortina puede ser interesante para que lo lean. Por supuesto, también hay uno el que les mencionaba, es un libro que no es propiamente de ética, pero es un libro interesante, es de la editorial Madro Gil, y es el libro de Ingenieros y Torres de Marfil, del profesor Hardy Cross. Es una reflexión ya más que centenaria, que sin embargo lo pone uno a pensar en el sentido de lo importante que es no olvidarse que antes que ser ingeniero, uno es miembro de una sociedad con la que adquiere un compromiso muy importante gracias a ese privilegio de ser ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y pues ahí queda. Esto es esta clase, estas charlas me gustan porque son para toda la vida. Es una charla de las que uno no olvida. A uno se le olvida de pronto la tercera ley de Newton, pero esto no lo debe olvidar nunca porque lo aplica cada rato, pues, en su casa y en todos lados. Buena tarde para todos y muchas gracias por la compañía. Muy amables. Buenas tardes. Muchas gracias.